Eskerrik asko sailburu eta egun on guztioi. Agur, sailburu. Atzo legebiltzarrean izan nintzen pandemiaren bilakaeraren inguruko analizia egiten eta azken berriak helarazten. Egoera eta gaurkora ez da aldatu, ez da tendentzia ere ez. Atzo 11.923 kaso positibo diagnostikatu genituen eta 29.158 froga diagnostiko egin ziren. 14 eguneko intzidentzia tasa metatua 6.854 kakotz 35-koa da. Erreprodukzio indizeak eta tasen arrazoiak bataren gainetik jarraitzen dute, naiz eta beranzko joera duten azken egun hauetan. Itxaron beharko dugu, ea tendentzia hau konfirmatzen den edo unean uneko gauza bat den. Beraz, zuhurtzia behin ere gehiago. COVID duten 782 pertsona ditugu ospitaleratuta. Osakidetzako zainketa intentsiboetako unitateetan 129 pertsona ditugu COVID egoeran. Berriro ere, osakidetzaren kapazitatea argi gelditu da eta behar izanei erantzuna ematen jarraitzen duela argi dago. Zorionez, Omikronaren berezitasunagatik zein txertaketaren bidez lortutako babes neurriarengatik, ospitaleratze datuak ez dute kutsatze egoera txarrenean gaudenean horrela argitzen. Hala ere, kutsatze egoera txarrenean gaude, gogoratu, pandemia gora egiten jarraitzen duela Euskadin eta ez daukagula jakiterik joera aldaketa noiz gerta daiteke. Como dije ayer en el Parlamento Vasco, la irrupción de la variante Omicron nos ha situado a Euskadi y al resto de países en un escenario completamente diferente. En un momento en el que mayores son las interacciones sociales, especialmente en los lugares cerrados. La evolución de la pandemia en Euskadi y en el conjunto de las comunidades autónomas y de los países del entorno no es buena, y la supuesta menor gravedad de la variante no debe hacernos olvidar que el riesgo sigue siendo muy alto, especialmente para las personas vulnerables. A mayor número de personas contagiadas, mayor índice de hospitalizaciones, mayor número de personas ingresadas en la UCI, mayor riesgo de muertes entre las personas contagiadas, incluso entre las más jóvenes, y el sistema sanitario se mantiene tensionado. Como lo hemos hecho a lo largo de toda la pandemia, hemos actualizado y adecuado la estrategia a esta nueva situación, a estas circunstancias. En esta misma sala anuncié cambios en las pautas a seguir. Eran cambios dirigidos a obtener 3 objetivos. Primero, ganar en rapidez de diagnóstico. El segundo, aligerar la carga de trabajo de la atención primaria. Y el tercero, centrar los esfuerzos de los equipos de rastreo en los colectivos más vulnerables. Son medidas que están dando sus frutos. Resultados de pruebas a la mayor brevedad posible gracias a pruebas de antígeno y a la puesta en marcha de puntos de toma de muestra cercanos a los laboratorios o centralizados, pautas actualizadas a través del apartado Cómo actúo de la web euskadi.eus coronavirus para mantener informada a la población, menos tensión en los centros de salud gracias a las vías telemáticas habilitadas y poner el foco en quienes más lo necesitan, esto es, en los colectivos vulnerables, es decir, personas de 70 años o más, personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, personas no vacunadas o aquellas personas que tienen registrada una enfermedad crónica moderada grave, como puede ser una diabetes de larga evolución o con un mal control, una enfermedad hepática crónica, una enfermedad renal crónica. Estos son algunos de los ejemplos de ese tipo de enfermedad crónica moderada, pero hay más. Desde el Departamento de Salud estamos dando pasos para continuar por esa senda. Nuevas herramientas telemáticas y llegar de una manera más fácil y eficaz a los colectivos vulnerables, que son quienes realmente están sufriendo las consecuencias más graves de esta sexta ola. Ayer indiqué un nuevo cambio respecto a las pruebas de antígeno de las farmacias. Hasta ahora, quien daba positivo en una prueba antigénica de venta en farmacia
no realizada por la farmacia, sino de venta en farmacia, se le indicaba que informara al sistema sanitario a través del formulario sobre farmacia de la web. A partir de ahora, una persona que dé positivo en una prueba de venta en farmacia debe aislarse en casa por la altísima probabilidad de padecer COVID. Evidentemente, si los síntomas empeoran, será atendida por la atención primaria. Si la persona precisa confirmación para gestionar una baja, se debe rellenar el formulario de la web sobre test de farmacia para confirmar ese positivo. Hoy les informo además que modificaremos las pautas ligadas a los contactos estrechos para llegar a esos colectivos que más nos preocupan y con mayor rapidez. Hasta ahora pedíamos que todas aquellas personas consideradas contacto de un caso positivo se lo notificaran a Osakidetza para que ésta le enviara una cita para prueba diagnóstica vía SMS. Lo que haremos a partir de ahora es acotar ese grupo. Únicamente indicaremos la realización de una prueba diagnóstica a contactos estrechos que pertenezcan a los colectivos vulnerables. Dicho de otra manera, solo aquellas personas de los grupos indicados como vulnerables deberán notificárselo a Osakidetza. El resto de población deberá extremar las medidas de prevención y permanecer vigilante ante la aparición de síntomas. Ikusten duzuenez, osasun sailean urratsak ematen ari gara bide telematiko berriak ezartzeko eta zaurgarriak diren taldeena gana arinago heltzeko. Horie baitira benetan, 6. olatu honen ondorio larrienak pairatzen ari direnak. 70 urte edo gehiagoko pertsona imunodeprimituak, haurdun dauden emakumeak, txertatu gabeko pertsonak edota gaixotasun kroniko moderatu larri bat erregistratuta dutenak, zelan izan daitekeen bilakaera luzeko edo kontrol txarreko diabetesak, gibeleko gaixotasun kronikoa, giltzurrunetako gaixotasun kronikoa edo beste zenbait. Gauzak horrela, kontaktu estuei lotutako jarraibideak ere eguneratuko ditu. Orain arte, kontaktu hartzen diren pertsona guztiek Osakidetzari jakinarazten eskatzea genuen webguneko inprimakarian bidez. Hauek SMS baten bidez froga diagnostiko baterako hitzordua jasotzen zuten. Hemendik aurrera talde hori egokitu egingo dugu zaurgarriak diren kontaktuetara. Hau da, kontaktu estua bazara Osakidetzari jakinarazi beharko diozu soilik ahultasuneko taldeetakoren batekoa baldin bazara. Gainerako biztanlek prebentzio neurriak zorroztu beharko dituzte eta erne egon beharko dira sintomak agertzen ote diran. Gainera, aste honetan zehar ere, euskadi.eus koronavirus webgunean dauden formulazioak bateratu egingo ditugu erraztu ahal izateko komunikazioa. Baina ez hori bakarrik. Queremos facilitar aún más la entrada en el sistema a las personas de los colectivos vulnerables, estableciendo vías de notificación más accesibles y rápidas, de forma que estas personas puedan obtener sin demora una cita para que se les realice una prueba diagnóstica. Por eso, tanto si tienen síntomas como si han dado positivo en un test de farmacia, como si son contactos estrechos, las personas de colectivos vulnerables podrán notificarlo de la siguiente manera. Pueden hacerlo a través del formulario de la web, llamando a su centro de salud, por supuesto. Y además, Osakidetza habilitará una vía directa a través del apartado de cita previa, que es el apartado donde se coge cita para consulta con el personal de atención primaria o la hemos cogido para la vacunación y que ahora también tendrá la posibilidad de facilitar cita para prueba diagnóstica. Soy consciente de que son muchos cambios en poco tiempo y que puede haber gente que no lo entienda debidamente. La irrupción de la variante Omicron se nos ha situado a Euskadi y también en el resto de los países en el planteamiento de un escenario completamente nuevo y debemos adecuarnos a esas circunstancias, algo que sí ha sido constante a lo largo de la pandemia. Todo ello sin olvidar que con estas medidas lo que buscamos es poder garantizar la salud pública de la población vasca. Osakidetza, además de la atención a los contagios COVID, al mismo tiempo está volcada en la vacunación.
En estos momentos tenemos en marcha la vacunación de 3 grandes bloques poblacionales. El primero, niños y niñas de 11 años o menos hasta 5. Ayer teníamos casi el 45% de este colectivo con la primera dosis. Contamos, además, con una nueva remesa de 36.000 dosis pediátricas y tenemos ya facilitadas 14.700 citas para los próximos días. Puede que haya aún padres y madres con dudas respecto a la oportunidad de vacunar a sus hijos o a sus hijas. El mensaje es claro. La vacuna, al igual que el resto del calendario vacunal, es la mejor herramienta para proteger a sus hijos o hijas. No hay duda. Cojan cita lo antes posible para vacunar a sus hijos o hijas. Beste talde handia 40 urtetik gorako pertsonena da, errefortzu dosia emateko. 40 urtetik gorako 10 pertsonatatik ia 6 dute errefortzu dosia, eta 100 hori 90ora iristen da 60 urtetik gorako pertsonen kasua. Txertaketa ondo doa, baina berriro ere hitzordua eskatzeko dei egiten dizuet. Azkenik, 3. taldea, oraindik urratsa eman ez duten biztanleena da. Osakidetzak lehen dosiak ematen jarraitzen du. Azken 7 egunetan, 12 urtetik gorako 3.500 pertsonak baino gehiagok jaso dute COVID-19 aurkako txertoa. Beraz, garaiz zaudete. Txertatu zaitezte, mesedez. Osakidetzak zuentzako hitzorduak ditu eta lehenbailen hainbat eta hobeto guztiontzat, zuentzako eta besteontzat. Me dirigí a la población que aún no ha dado el paso a la vacunación. Osakidetza continúa administrando primeras dosis. En los últimos 7 días han sido más de 3.500 personas mayores de 12 años las que se han vacunado con la primera dosis de la vacuna COVID-19 o monodosis. Osakidetza sigue teniendo abiertas sus puertas para todas aquellas personas que aún no se han vacunado. Por favor, recuerden que están a tiempo y vacúnense. Quisiera finalizar con una mención a un balance que se ha realizado por parte de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sobre la situación de la sanidad en las comunidades autónomas. Euskadi, seguida de Navarra, es la que mejor puntuación ha obtenido de todas las comunidades, tanto en financiación como en gestión de listas de espera o en valoración ciudadana, por citarles algunos de los indicadores. Y quiero agradecer a los y las profesionales de Osakidetza, porque sin duda alguna esa valoración es consecuencia de su buen trabajo, es consecuencia de su dedicación y es consecuencia de su apuesta firme, como la es la de este Gobierno, por la sanidad pública vasca. Besterik gabe, zuen esanetara gelditzen naiz. Amaia. Beste gai batzuta sartu aurretik, lehenik eta behin euskeraz nahiko nuke, talde zaurgarrienei beste bide bat irekiko saiola esan duzu, webaren bitartez. Nola izango da? Ezaguna daukagu dagoeneko web bitartez eta gure karpetaren bitartez eskatu dezakegula lehen arretako mediku zein erizainekin hitzordua. Hori ohizko zerbitzu bat izaten da aspaldidanik Osakidetzak ematen duena. Hori erabili izan dugu baita ere txertatzeko hitzordua eskatzerakoan, beraz, neurri ondo ezaguna daukagu. Orain egingo duguna da aipatutako kolektibo edo talde zaugarri hoientzako bide berbera erabiliaz eskatu ahal izatea hitzordua sintomak izan ezkeroan, estuko kontaktua izan ezkeroan edo guzti horietan zeinetan beharko genukeen denarretako zerbitzua edo froga diagnostiko bat eskatzia. Mica.
El protocolo que hemos comentado antes en el ámbito de la educación sobre los niños más pequeños, si valora el departamento, teniendo en cuenta que no están vacunados y que no están con mascarilla en las aulas, hacer algo diferente al resto de escala escolar. Como ha explicado el Sailburu Bildarratz, una de las novedades de este protocolo es precisamente que los casos que sucedan en las aulas, y sean más de uno, van a tener una especial atención por la red de vigilancia y rastreo, que será la que, a la vista de esa situación, establezca, teniendo en cuenta las características de la edad de ese colectivo, sin duda, el número de casos que se puedan dar, la situación epidemiológica de la zona, la situación epidemiológica del colegio, las medidas que sean más adecuadas para uno de los casos. No cabe duda que el colectivo de personas menores de 5 años es un colectivo especialmente vulnerable, con lo cual eso será uno de los indicadores a tener en cuenta a la hora de valorar si es necesario adoptar algún tipo de medidas. Protokolo aldatuta orain, suposatzen da datuak eta ez direla, lehen bezain akaso fidagarriak izango ez direlako datu guztiak jasoko. Zentzu horretan, ez dakit Jaurlaritzak ze irizpide jarraituko duen, ospitaletako presioari gehiago erreparatuko dio intzidentzia tasari baino adibidez, eta kasu hori lotuta, notifikatzen ez diren kasu hori lotuta, ez dakit pertsona horien mediko historialean jasoko den, nola jasoko den, edo ez den jasoko. Lehendabizi nik uste dut argibide bat egin behar dela, edo eman behar dela. Orain artean ere, norberak egindako frogetan, erosi farmazian eta norberak egindako frogetan, ez ziren erregistratzen automatikoki. Hori ez dugu horrela egin izan Euskadin, baizik eta hoiei itxordu bat beraiek horrela eskatuta ematen zitzaien froga diagnostiko hoiek egiteko. Horrela egin izan da orain artean. Orain arte, hemendik eta aurrera ere jarraituko duguna egiten izango da, baina bai, zaugarrienekin bereziki arintasuna irabasteko asmoarekin hoiei eskatuaz froga diagnostiko hoiek. Fidagarritasuna berdin izango da, ehunekotasunetan neurtzen ditugu zeintzuk diran emaitzak. Eta indikadore hori, orain arte bezala, beste batzuekin batera neurtuko dugu. Ondo dakizue zuok, ez dela inoiz izan indikadore bakar bat balioan ipini izan duguna. Labiko batzorde teknikoak erabiltzen dituen indikadoreak hainbat eta hainbat dira. Ezagunenak, laburpen gisa zuek ikusten dituzuena boldetinean. Baina jarraipena eta neurri proposamenak edo protokolo aldaketak egiteko erabiltzen ditugunak askoz ere gehiago dira. Eta une bakoitzean pisua batana zinbestiana egokitu egiten da egoerara. Ez dut ikusten nik alde horretatik galduko dugunik inolako aukerarik ikusteko zein dan pandemia taukan bilakaera edo tendentzia. Pero ¿cuál es la explicación para que el Ministerio, por ejemplo, ese tipo de análisis caseros, por decirlo de alguna forma, si se contabilicen como positivos y en el caso de Euskadi no se vaya a hacer así? No. El Ministerio no contabiliza ningún tipo de resultado porque quienes hacemos la gestión de todo lo vinculado con la salud, sabe usted que somos las comunidades autónomas. El registro automático de los resultados de los test diagnósticos de venta en farmacia, y ahí me quiero detener un momento porque hay farmacias que ustedes saben que hacen pruebas de antígeno o pruebas que luego remiten esos resultados de obligado declaración a Osakidetza directamente y nosotros eso sí lo registramos, aquellos en los que las farmacias realizan esas pruebas. Los autotest que compramos en las farmacias y que nosotros nos realizamos, ahí en ningún caso hemos registrado hasta el momento nosotros automáticamente los resultados, pero hay otras comunidades autónomas que tampoco lo hacen. Y hay otras que sí lo hacen, sí, que lo llevan haciendo tiempo y todas tenemos nuestros criterios al respecto. Saben ustedes que yo siempre además, respetado las decisiones que se adopten en otras comunidades autónomas, pero no hay un criterio unívoco al respecto. Nosotros hemos optado por confirmar aquellos positivos
que tuvieran un antígeno previo declarado por las personas, especialmente en unos momentos en los que ha habido una gran interacción social, en los que ha habido una gran movilidad, pero ahora estamos en un escenario nuevo. Estamos en un escenario nuevo de esta sexta ola, con esta transmisión comunitaria ya manifiestamente declarada, sabiendo además que la sintomatología o la afección a la salud con la que cursa estos nuevos contagios es distinta a las que ha habido en otros momentos, y ello es lo que nos hace adecuar ahora nuevamente los protocolos para poder hacer el seguimiento de la misma. Seguiremos verificando todos aquellos casos de positivos que así se requiera, bien porque pertenezcan a colectivos más vulnerables, bien porque tengan una vinculación laboral o bien porque presenten una sintomatología. Luego, en ese sentido, se seguirá registrando como hasta ahora todos aquellos positivos que sean certificados por Osakidetza o por la red de laboratorios que están habilitados al efecto. Como le contestaba al compañero, esto no va a distorsionar los datos de contagio diarios. Evidentemente que el número de pruebas a realizar puede verse modificado, pero no por eso creo que vayamos a perder la perspectiva de cuál es la tendencia que tiene la pandemia. Creo que vamos a tener información precisa y rápida para poder hacer esa evaluación con la misma seriedad y continuidad con la que lo hemos hecho hasta ahora. Además, teniendo en cuenta que no es el único indicador que tenemos en cuenta para valorar la situación. Saben ustedes bien que el conjunto de indicadores es mayor que todo eso. Estamos hablando, sí, del número de pruebas, estamos hablando del porcentaje, pero hablamos también de la evolución de la presión asistencial, tanto en ocupación de camas de UCI como en ocupación hospitalaria, como en atenciones de urgencias o atención primaria. Todo eso lo transformamos en porcentajes y son los que también nos dan motivos en un momento dado para tratar de adecuar o necesidad de adecuar protocolos como medidas que podamos proponer. Seguiremos revisando la pandemia día a día y seguiremos manteniendo un conjunto de indicadores para poder tomar las decisiones que pudieran ser pertinentes. Isabel. Dos cuestiones. Una, aclarar el nuevo cambio en el protocolo si se refiere a los contactos de las personas vulnerables o los contactos que se consideren vulnerables por la persona que ha dado positivo. Los contactos de personas que sean vulnerables. Contactos estrechos de personas que hayan dado positivo, con independencia de que este positivo sea vulnerable o no vulnerable, es la persona que ha sido el contacto estrecho la que hay que valorar. Si yo soy vulnerable, pero usted, que es positivo, no lo es, yo tengo que notificarlo, ponerme en contacto con Osakidetza, decir que he sido su contacto estrecho y, por lo tanto, Osakidetza me facilitará una prueba diagnóstica, me hará un llamamiento y me hará un seguimiento del desarrollo de mi salud. Por otro, se ha dejado un poco en el autodiagnóstico de ese primera... en la realización del test de antígenos de las farmacias. Se ha tenido en cuenta que hay ciudadanos que, por el alto precio del test de antígenos, sé que no es competencia del gobierno vasco, pero claro, sucede también aquí, van a la farmacia y esa primera posibilidad de hacerse un test de antígenos a lo mejor se les ve imposibilitada por el altísimo precio de un test en las farmacias. Yo le diría que desde luego en Euskadi no es esa la circunstancia. Aquella persona que necesite de la realización de una prueba diagnóstica, porque tenga una mínima sintomatología, porque tenga un riesgo de vulnerabilidad porque ha estado en contacto con alguien positivo, va a tener garantizada, como ha tenido hasta ahora, su prueba diagnóstica. Creo que la diferenciación está en el motivo de la realización de una prueba. Y nosotros siempre hemos mantenido ese criterio, realizar las pruebas, y así lo ha hecho Osakidetza, por motivo diagnóstico de salud. Eso no está en riesgo. Yo respecto al tema de las restricciones o las medidas, lo ha comentado, pero quería aclararlo más. Claro, el hecho de que haya una diferente contabilidad puede incidir en la incidencia acumulada.
O sea, ¿la incidencia acumulada va a dejar de ser uno de los parámetros a la hora de bajar, ya sé que la hospitalización también? No. No. La incidencia acumulada va a seguir siendo un valor, un indicador a tener en cuenta junto con el conjunto de otros indicadores que ya ustedes conocen, pero todo tiene su peso relativo a la hora de hacer las valoraciones. Lo mismo que no es igual una incidencia acumulada de 6.000 cuando tienes una transmisión que es por brotes, porque no se haya transmisión por brotes cuando está ahí, que cuando tienes una incidencia acumulada de 400, pero la tienes perfectamente localizada. Hemos tenido que ir adecuando a eso los protocolos. Pues ese valor de la incidencia acumulada y de la tasa a 14 días, claro que va a estar ahí presente, pero va a tener una significación adecuada a esta nueva realidad. Es lo único, porque la perspectiva del contagio comunitario requiere de una mirada distinta, pero no deja de ser un indicador. Será un indicador que nos siga dando pistas sobre la tendencia. Y lo han visto ustedes cuando hemos hecho mayor número de pruebas y cuando hemos hecho menor número de pruebas, pero que también tenemos ahí un indicador, que es la positividad que emanan esas pruebas. No vamos a dejar de tener en cuenta qué valor nos da respecto al número de pruebas realizadas y sobre todo teniendo en cuenta que lo que les acabo de decir, que todas aquellas pruebas diagnósticas que sean necesarias están garantizadas. Sí, consejera, sobre la presión hospitalaria, ¿cómo estamos en estos momentos? No sé si hay algún hospital más tensionado, se van a necesitar más camas UCI. También los datos en mortalidad han aumentado una barbaridad la última semana. No sé si me puede comentar estos datos. Respecto a la situación en los hospitales, les he facilitado los datos de ocupación a día de hoy, que son de 792 personas en planta y 139 personas en nuestras UCIs, con un estado 3/5 o un nivel 3/5 del plan de contingencia en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos habilitadas 312 camas y tenemos capacidad para poder habilitar más camas, pero indudablemente eso requiere de modificaciones en las infraestructuras, de adecuaciones en los grupos de recursos humanos que atiendan a estas personas, porque las necesidades son distintas. Todo ello tensiona el sistema sanitario, además de tener que acomodar la gestión ordinaria de todo lo urgente y de todo lo que no puede ser demorado, que sigue llegando, afortunadamente, digo también, porque ahí está Osakidetza para responder a esos ciudadanos y ciudadanas que lo necesitan diariamente, tanto vía atención primaria, tanto vía de urgencias, tanto vía hospitalaria. Son datos preocupantes, porque nos dan porcentajes de ocupación muy altos respecto a la capacidad que tenemos habilitada en estos momentos, un 40% en el entorno de las unidades de cuidados intensivos, pero con dos claves. Estamos tensionados, por eso es importante que pongamos todo lo que tenemos en nuestra mano para tratar de reducir el número de contagios, porque aun cuando nos parezca que esta sexta ola ataca con una virulencia menos urgente a cada uno de nosotras y nosotras, pero tiene su efecto. Tiene su efecto en el sistema sanitario, tiene su efecto en el sistema educativo, tiene su efecto en el sistema, en todas las actividades económicas, pero sobre todo lo que sigue teniendo es un gran riesgo para la salud. La otra idea con la que sí me gustaría, o en la que también me gustaría incidir, es que el sistema de salud público tiene capacidad, está teniendo capacidad de respuesta y tiene capacidad y planes para poder responder a escenarios que esperemos no se den. Pero no es lo deseable, nadie queremos eso. Todos queremos poder gozar de las mejores condiciones de salud, todos queremos poder gozar de unas circunstancias sociales más ordinarias en las que retomar actividades que ahora mismo tenemos que realizar, porque mayoritariamente podemos realizar todas las actividades, pero con una serie de medidas preventivas que son importantes y que
siguen siendo necesarias de mantener. Amaia. Bai, bi galdera. Farmaziako testen inguruan, positibo ematen duten horiek eta ofizialki konfirmatuta ez dauden horiek txertatu behar direnean, gero nola jardun behar dute, zenbat denbora gorde, nola zeratan. Eta bigarrena, eszenatoki berriaren aurrean gaudela, esan duzu behin eta berriro, ez dakit jada gripea bezalako gaitza hartzeko bidean edo gauden eta aldaketa horiek ere bide horretari datozen. Txertakoetarako zelan jokatzerakoan, momentu hauetan 2 hilabeteko barnean edo dago 60 urtetik eta berako entzat eskatzea txanda hori, eta 60 urtetik eta gorako entzat orokorrean ezarrita dagoenean edo beste kolektibo ezaugarrietako batekoa baldin bazara, behin eta gaixotasuna pasata, txertoa eskatu dezakezu. Horretarako, gainera, momentu hauetan, nahiko itxordu eta nahiko txerto ditugula esan beharra dago. Beraz, ez dago zergatik problemarik izan behar horretara. Bigarrena, nik kontu handiz esango nituzke horrelakoak. Ez dut uste nik gripe bati buruz hitz egiten dugunean bezala hitz egin dezakegula gaur egun COVID-19aren bilakaeraz. Ez da gripea, beste virus bat da. Beste gaixotasun batzuk eman izan diren bezala gripea bera, aipatzearren denporan pasaz bilakaeraren arabera, haren jarraipena eta aurrengo urteetara begira zein izan daiteken portaera, agian hori izango da edo agian beste bat. Ez daukagu oraindik hori esateko modurik. Oraindik ere nik zuhurtzia handia mantenduko nuke berdintzerakoan COVID-19 gripearekin. Ikusten ari gara, eta lehen aipatu du zure kide batek azkenengo egunetan bizia galdu duten pertsonak COVID-19 jota. Oraindik ere intzidentzia altua da, arriskua altua da. Beraz, zuhurtzia horrelako adierazpenetan. Maite. Comentaba que claro, de hablar todavía como una gripe. ¿Cree que el presidente Sánchez, por tanto, igual se ha precipitado a hacer esa consideración? Yo respeto las declaraciones que haya podido hacer el presidente Sánchez. Él tendrá sus motivos para hacerla y será a él a quien hay que preguntarle por qué las ha hecho. Yo puedo darles mi valoración. Mi valoración es que hay que ser muy prudentes aún hoy en día para tratar de hacer esas equiparaciones. Que el desarrollo futuro de la pandemia, que la incidencia que vaya a tener la COVID-19 en otras temporadas vaya a ir asemejándose y vaya a llevarnos a una situación más de endemia que de pandemia, pues el tiempo nos lo dirá. Pero hoy por hoy yo no olvidaría la situación en la que estamos, el gran número de contagios que tenemos, el gran número de personas que necesitan de la atención primaria, el gran número de personas, 792 en estos momentos, que están hospitalizadas, las personas que requieren de cuidados en las unidades de cuidados intensivos, 137 hoy mismo, y aquellas personas que lamentablemente siguen perdiendo la vida tras haber contraído la COVID-19. Esa es la situación ahora. Luego, yo mantendría la prudencia a la hora de realizar esas valoraciones. Entonces, ni podemos hablar de previsiones ni de detalles a este respecto. Habrá que esperar igual al próximo año, al próximo otoño. De momento, lo que tendremos que ver es cómo desarrolla esta sexta ola. Lo que tenemos que centrar nuestros esfuerzos es en atender a aquellas personas que mayor riesgo tienen ante un contagio en unos índices tan altos como los que nos encontramos. Lo que tenemos que intentar es de tratar de poner todas aquellas medidas preventivas que tengamos para evitar que se sigan produciendo contagios. Y lo que tenemos que esperar es volver a una situación de normalidad, de cuyos datos saben ustedes bien que estamos muy lejos en estos momentos. Consejera, no sé si tiene el dato, pero ¿cuántas bajas por COVID
habría tramitado Osakidetza en los últimos días y cuántas está en vigor? No sé si tiene... Le puedo hablar, si quiere, en términos globales y los últimos datos que tengo son de estos días, son del viernes, yo creo que pueden ser del viernes o así, en el que le puedo decir que tenemos más de 41.000 trabajadores y trabajadoras en Osakidetza y que las ITs vinculadas por COVID suponían alrededor de un 4% de las ITs globales. Cuando ha centrado su mensaje en los padres con niños que pueden vacunarse, ¿es porque creían que iba a ir más rápido la vacunación infantil o porque han percibido que hay padres que se han negado a llevarles a vacunar? No, nosotros realmente lo que hemos ido ha sido abriendo las citas de vacunación en función de la disponibilidad de vacunas y así hemos ido bajando en edad también. Sin embargo, sí es cierto que también por el elevado número de contagios que se ha producido en los últimos 2 meses en esas franjas de edad, hay colectivos que todavía tienen que esperar para acceder a una cita de vacunación. También han sido fechas complicadas. Empezamos la vacunación de los niños entre 12 a 5 años en las Navidades, ¿no? Y eso ha hecho también pues, que aquellas citaciones que significaran pues, no desplazamientos de los lugares habituales pues hayan podido hacer que las citas se han dado más hacia el final de las vacaciones, cosa que así ha sido, pero bueno, tenemos en estos momentos por encima de un 45% de esa población vacunada y además ese 45% se corresponde a unos datos comparativamente bastante más elevados. Ya saben ustedes bien que nunca me canso de hacer el llamamiento a la vacunación a todos y a todas aquellas personas que aún no se hayan decidido. En el ámbito de los niños y las niñas, entiendo además que ante una circunstancia como la que estamos y ante el desconocimiento, pues pueden surgir más dudas entre los progenitores. Pero yo sigo insistiendo, tenemos un calendario vacunal probadamente exitoso y tenemos una oportunidad con una vacuna que en el rango de edades superiores a 12 años ya se ha demostrado de gran efectividad. No olvidemos que también a los niños entre 5 y 12 años en ocasiones les afecta la COVID-19 de manera más grave, lo que hace que requieran de nuestros cuidados, bien sea en hospitalizaciones o en las UCIs. ¿Por qué? Porque sea por o con, desde luego, la COVID incrementa el riesgo en nuestra salud en cualquier circunstancia. Bai, COVID ziurtagiriak hilabete darama indarrean, txertaketarekin lotuta baduzue daturik pasaporteak berak zenbat pertsonaro eraman dituen txertoa hartzera, bada hori jakiterik? Zenbaki zehatzik orain ez dizut emango, baina bai, egia da indarrean jarri zenetik ikusten izan duguna da lehen txertoa hartzeko pertsonen kopurua igo egin zela eta hori mantendu izan dela. Esan dizuedan bezala bakarrik azkenengo aste honetan 3.500 pertsonatik gora izan dira lehen txerto hori edo dosi bakarra eskatu dutenak. Ziur nago neurri horrek beste neurri batzuekin batera eta bilakaera zein den ezagututa hainbet pertsonen pentsatzeko modua aldatu egin duela zorionez. Eta batez ere ze adin taldetan edo? Adin badakizue zeintzuk diran adin taldeak kopuru gutxiago zeuzkatenak txertatuta eta adin talde horiek dira 20 eta 39 urte bitartekoak, parkatu. 39 urte bitartekoak. Aipatu ditudan horietariko hainbat eta hainbat adin tarte horietakoak izan dira. Oraindik ere talde horiek direlarik 100etan kopururik txikiena daukatena txertatuta.